Ok, comenzamos. Bien, solo vamos a hacer un repaso rapidito de lo que es la primera ley de la termodinámica. Nos dice acá que se basa en la conservación de la energía para casos ideales y no reales. Esto es bien importante. O sea, básicamente la primera ley son energías en juego. Las que ven aquí abajo, el calor y el trabajo. El trabajo, una forma de energía. Calor es energía. Y la diferencia de estas dos cositas es la que nos lleva al cambio de energía interna del sistema. Entonces, por eso dice se basa en la conservación de la energía. Pero son casos ideales, o sea que aquí no hay pérdida de energía en ningún momento. Sabemos que en los casos reales, pues siempre hay, de alguna manera, pérdidas de energía. Entonces aquí todo es ideal. Así como trabajábamos los fluidos con la ecuación de Bernoulli, que eran fluidos ideales, lo mismo aquí, gases ideales y todo es ideal. ¿Dónde se ven los casos reales? Eso ya en la segunda ley de la termodinámica, eso lo van a ver en físico-farmacia. Vamos a hablar de un sistema termodinámico que pasa de un estado inicial a otro final, donde Q dice es el calor absorbido por el sistema y W el trabajo hecho por el sistema. O sea que tengo dos estados, un estado inicial y un estado final. Y a través de un proceso termodinámico para pasar del estado inicial al final, hay una producción de calor y trabajo. Ahora, ¿qué dice aquí? Si calculamos esa cantidad, el Q y W, o sea, la resta de Q menos W, cuando el sistema pasa de un estado inicial a otro final por diferentes trayectorias, ¿a qué se refiere esto? Pues se refiere a que son diferentes procesos termodinámicos. Si lo hago por un proceso termodinámico, digamos por un isocórico, si lo hago por un isotérmico, cualquiera de ellos, pero siempre el estado inicial es igual al estado final. Perdón, el estado inicial es el mismo en todos los procesos y el estado final es el mismo en todos los procesos. Las cantidades de Q y W van a estar variando. Va a haber diferente calor, va a haber diferente trabajo, pero la resta de ellos siempre me da el mismo valor. ¿Y qué representa esa resta? Pues es el cambio de energía interna. Ya anteriormente se había definido la energía interna de una sustancia, que es la energía total que posee debido a las energías cinéticas y potencial de sus moléculas. Esto que está acá es muy, muy importante, el que la energía interna depende de la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Si la temperatura no cambia, la energía interna tampoco va a cambiar. Y fíjese bien que aquí en la ecuación, la resta Q menos W es cambio de energía interna. No es igual a la energía interna, sino que al cambio de esa energía. Ahora, la energía interna depende de la temperatura. Repito, dije si la temperatura no cambia, o en otras palabras, la temperatura es constante, la energía interna no cambia. Por lo tanto, el cambio de energía interna tendría que ser cero para ese caso. Y esto también es muy, muy importante, que el cambio de energía interna es una función de estado, ya que no depende de la trayectoria que se siga. ¿Qué significa eso? Cuando voy de un estado, vamos a verlo aquí, el estado inicial I al estado final F, lo que les decía, aquí hay diferentes trayectorias. Aquí hay una trayectoria pasando por el estado B al estado F. Aquí hay otra trayectoria pasando por el estado A y AF. Y esta que se va a través de esta curva. Son tres trayectorias diferentes, pero el estado inicial y final son los mismos. Entonces, no importa qué trayectoria se lleve, el cambio de energía interna al pasar del estado I al estado F va a ser el mismo. Quiere decir que el cambio de energía interna, en este caso, en la trayectoria IBF, es igual al cambio de energía interna en la trayectoria IAF y es igual al cambio de la energía interna en la trayectoria IF curva de acá. Como dice, la energía interna, o el cambio de energía, más bien el cambio de energía interna es una función de estado. ¿De qué depende entonces? Depende del estado inicial y del estado
final, no depende de la trayectoria, no depende del proceso termodinámico. Eso es muy, pero muy importante a la hora de los problemas, no deben de olvidar eso. ¿Quedó claro esto? Si el cambio de energía interna es una función de estado, ¿qué sucede con el calor y el trabajo? El calor y el trabajo no son funciones de estado, porque estas sí dependen del proceso termodinámico o de la trayectoria. Entonces, la única función de estado es el cambio de energía interna. Q y W no son funciones de estado. ¿Qué sucede al pasar de I a B y BF? Se hace cierta cantidad de trabajo y hay cierta cantidad de calor. Pero en la trayectoria I a F ya hay otra cantidad de trabajo y otra cantidad de calor. Ya es diferente al de este lado. Y aquí es otra. Ya son diferentes. Si recordamos, en un diagrama presión contra volumen, al calcular el área bajo el gráfico, obtenemos el trabajo. Entonces aquí habría un trabajo. Aquí el área es más grande, si ven, otro trabajo. Y aquí el área bajo esta curva, otro trabajo. ¿Dónde haríamos más trabajo? Pues en esta trayectoria IAF, porque el área es más grande. El trabajo intermedio podemos decir que es en esta trayectoria curva IF y el trabajo más pequeño es en esta. Entonces, como el calor y el trabajo sí dependen del proceso termodinámico, sí dependen de la trayectoria, esas no son funciones de estado. La única función de estado es el cambio de energía interna. Y esta es otra cosa bien importante. Esta es la primera ley, que delta U es igual al Q menos W. La primera ley de la termodinámica. Ahora, esos Q, W pueden ser positivos, pueden ser negativos. ¿Cómo lo interpretamos? Un Q positivo es el calor que entra al sistema o que es absorbido por el sistema. Q negativo, pues es un calor que sale del sistema, es rechazado por el sistema o el sistema está perdiendo ese calor. Un trabajo positivo, ese trabajo lo está haciendo el sistema. ¿Sobre quién? Sobre los alrededores. Y un trabajo negativo es un trabajo hecho sobre el sistema. Los alrededores hacen trabajo sobre el sistema. Así interpretamos esos signos. Y un delta U positivo significa que la energía interna aumentó y un delta U negativo significa que la energía interna disminuyó. Bien, en función de todo eso, vamos a hacer un ejemplo, pero antes, solo recordar esto. Los procesos que vamos a estudiar, el proceso isobárico, que es a presión constante. Aquí tengo el estado 1 y el estado 2, donde hay un volumen 1, volumen 2, pero la presión es la misma. ¿Se recuerdan cómo se llaman estas curvas? Estas curvas que pasan por el estado 1 y el estado 2, ¿alguien me dice? Isotermas. Muy bien, gracias Samuel. Son isotermas, está representando la temperatura del estado 1 y esta otra, la temperatura del estado 2. Y se cumple lo siguiente en un isobárico, que el cambio de energía interna es igual a Q menos W. ¿Cómo se calcula Q? Como NCP delta T. Y el trabajo como la presión por el cambio de volumen. ¿Qué es CP? Pues está por aquí. Son los calores específicos. CP es el calor específico del gas a presión constante. CB es el calor específico del gas a volumen constante. Y R, pues, es la constante universal de los gases. ¿Cuánto vale CP y CB? Pues eso depende de el gas. Si es monoatómico, CP es 5 medios R y CB 3 medios R. Si es diatómico, CP 7 medios R y CB 5 medios R, donde R es la constante universal de los gases. Obsérvese que siempre CP es mayor que CB. Eso se va a dar siempre. En ambos casos, monoatómico y diatómico. ¿Alguien me dice un ejemplo de gas monoatómico? Según la tabla periódica y lo que han aprendido en química.
Ok, Rafael, el hidrógeno monoatómico, muy bien. Un ejemplo de diatómico. Bueno, ahí entra en duda, ingeniero, ayúdeme con el hidrógeno, a veces lo ponen H2. ¿Es mono o es di? Generalmente, como lo trabajamos nosotros, sería di. Diatómico. Ah, pues Ajá, corrección, porque gracias es Inga. H sub 2. ¿Verdad que sí? H2, ah, pues sí. Ujú. Corrección, Rafael, es Igual el diatómico. oxígeno. El oxígeno sí, ese sí estoy seguro, que es diatómico. Ujú. Ese sería nitrógeno, es diatómico, ok. Sí, Diatómica también. ok. Monotómicos son los gases nobles, el helio, por ejemplo. Bien, en eso tienen que tener cuidado. El gas que les digan, ustedes tienen que saber si es monotómico o es diatómico. Entonces, por eso aquí aparece el calor NCP delta T. El CP, porque el proceso es a presión constante. Hay que aprendernos estas ecuaciones. O hay que tenerlas listas ahí. Cuando el proceso es a volumen constante, pasamos del estado 1 al estado 2, aumentando presión, manteniendo constante el volumen y por consiguiente aumentando la temperatura. Observe esto. En el isocórico ya tenemos que saber que el trabajo es cero. ¿Por qué? Porque no proyecta ningún área hacia abajo. En el caso anterior, el trabajo ¿dónde está? Está en esta parte, esta área que proyecta sobre el eje del volumen. Ese es el trabajo. Pero aquí, como no se proyecta ningún área, el trabajo es cero. Y como el trabajo es cero, nos queda que el cambio de energía interna es igual al calor en un proceso isocórico. ¿Cómo se calcula el calor? Como NCV delta T. Observen que aquí cambió. Ahora es CV porque el proceso es a volumen constante. Pero la ecuación es la misma, NC delta T. ¿Vean? NC delta T, pero aquí es CP y aquí es CB. Y tenemos el otro isotérmico, esta curva, vamos del estado 1 al estado 2, disminuye la presión, aumenta el volumen, y de acuerdo a lo que acabamos de aprender, la temperatura no cambia, entonces el cambio de energía interna tampoco, más bien la energía interna no cambia, el delta U o cambio de energía interna es igual a cero. Eso va a ocurrir siempre en un proceso isotérmico. Y el calor es igual al trabajo. Aquí faltó la ecuación del trabajo. Ya se la voy a poner en la pizarrita. Bueno, hagámoslo ahorita. Esas sí no están ahí. En un proceso isotérmico, el trabajo de 1 a 2 es igual a nRT, logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Observemos la figurita. La voy a copiar. Observemos para esta figura. Este es el estado 1, aquí está el estado 2, aumento de volumen. El trabajo de 1 a 2 es nRT, el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1, o sea, el final entre el inicial. Ahora, ¿cuál temperatura? Pues puede ser la de 1 o la de 2 porque es la misma, ¿verdad? No importa. Ahora, esta ecuación se puede escribir de varias maneras. También podemos ponerla así, como nRT, logaritmo natural de presión 1 entre presión 2. O sea, otra forma, es en función de las presiones. Y esta es en función de los volúmenes. Y como nosotros sabemos que PV es igual a nRT, yo puedo sustituir este nRT por PV. Y lo mismo aquí. Entonces, puedo escribir como trabajo 1,2 igual a PV por el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1. ¿Pero cuál PV? ¿Presión 1, volumen 1 o presión 2 y volumen 2? Pues cualquiera, porque sabemos que P1, V1 es igual a
presión 2 por volumen 2. Entonces puedo poner aquí presión 1, volumen 1. Puedo poner presión 2, volumen 2. Para que vean todas las formas que puede tener esta ecuación. Y todavía puedo seguir jugando con esta. Quitar nRT y poner presión 1, volumen 1, logaritmo natural de presión 1 entre presión 2. O poner presión 2, volumen 2, logaritmo natural de presión 1 entre presión 2. Ahí, dependiendo de la situación, todas estas formas es la misma ecuación. ¿Está claro esta ecuación para hallar el trabajo en el isotérmico? Bueno, asumo que sí va. Entonces, encontrando el trabajo, de acuerdo a esto, es igual al calor. Entonces, el mismo valor que tenga el trabajo, el mismo valor tiene el calor. Y este es un proceso que no se había visto anteriormente, el proceso adiabático. La característica principal de un proceso adiabático es que no hay intercambio de calor del sistema con los alrededores, porque eso es lo que significa adiabático. Aísla del calor, entonces el calor es cero. Y si el calor es cero, el cambio de energía interna es igual al negativo del trabajo. ¿Cómo se halla el trabajo? Pues aquí está la ecuación. Presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1, entre 1 menos gamma. Este gamma es un nuevo coeficiente. Es no tiene un nombre específico, solo dice coeficiente gamma, que es la relación entre Cp y Cv. Entonces, ¿de dónde se saca? Del calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante de los gases. Aparecen estas otras ecuaciones. Esta la vamos a utilizar un poquito. Si ven, esta se parece a la del el proceso isotérmico, pero lleva el coeficiente gamma. Para eso sirve ese gamma. Esta es la relación entre presión y volumen. Esta entre temperatura y volumen. Y esta entre temperatura y presión, donde aparece siempre de alguna manera ese gamma. Entonces ya vimos que gamma es Cp entre Cv. ¿Cuánto valdría el gamma para un monoatómico y para un diatómico? De acuerdo a lo que les acabo de decir, van a dividir Cp entre Cv. El gamma para un monoatómico, nadie. Vaya pues. Samuel, sin la R, Samuel, porque se elimina. Cuando tú divides 5 medios R entre 3 medios R, se eliminan las R y te queda nada más 5 tercios. Ese es gamma, es un coeficiente sin unidades adimensional. Así es, Samuel. Bueno, entonces sería 5 tercios para el monoatómico y para el diatómico. Ok, Samuel, 7 quintos, muy bien. Eso lo vamos a utilizar en lo que viene. Bien, dicho todo eso, vamos a hacer unos problemitas. Este es un ejemplo que está ahí en las clases, pero no está resuelto. Ajá. Vaya, Darling, te explicamos, pues. Dijimos que gamma es Cp entre Cv. Para el monoatómico, Cp es 5 medios de R y Cv 3 medios de R. Lo que le decía Samuel,
que el R se elimina y entonces te queda 5 medios entre 3 medios. ¿Y cómo se resuelve esto? Pues se multiplica el 5 por el 2, 5 por el 2 y se multiplica el 2 por el 3. Y entonces aquí eliminamos el 2 y el 2. ¿Y qué me queda? 5 tercios. Ese sería el gamma. Utilizando esto. Para el monoatómico 5 medios R y 3 medios R. Entonces queda 5 tercios. Si lo hacemos para el diatómico, CP sería 7 medios R y el CB 5 medios R. Eliminamos los R y aquí ahora sería 7 por 2 y 2 por 5. Eliminamos los 2 y nos queda 7 quintos. Así sería. ¿Está claro? Ok, dale. Perfecto. Bien, vamos entonces a ver el ejemplo que dijimos. Analicemos el siguiente esquema. Nos dice que cuando un sistema se lleva de un estado I a uno F, observamos que aquí está el I y al otro extremo está el F, a lo largo de una trayectoria I a F. Esta es la trayectoria I a F. Hay una cantidad de calor, dice que el calor en esa trayectoria I a F es 50 calorías y el trabajo en esa misma trayectoria 20 calorías. Luego a lo largo de la trayectoria IBF, que es esta que está en azul, IBF, el calor es 36 calorías. Vale, ¿qué podemos observar? Hay dos trayectorias, está en anaranjado IAF y está en azul IBF. Son trayectorias diferentes, procesos termodinámicos diferentes, pero los estados inicial y final son los mismos. Y luego hay una trayectoria de retorno, que está en rojo, esta curva, que regresa del estado F al estado I de retorno. Antes de iniciar el proceso de solución, les pregunto, ¿qué procesos termodinámicos se están dando en la trayectoria IAF? ¿Qué procesos termodinámicos vemos ahí? Me encantan sus respuestas masivas. Y si no sabe o no entiende, mejor dígame, por favor, así avanzo más rápido. Porque esto está largo. No entiendo, Rafa, lo que me quieres decir. Si es pregunta. O sea, mi pregunta fue, ¿qué procesos termodinámicos hay en la trayectoria IAF? ¿Cuáles son las posibles respuestas?
que haya un proceso isotérmico, que haya un proceso isobárico, que haya un proceso isocórico. Con gusto. O un adiabático. Mejor así, Rafa. Ok. Vale. En honor al tiempo, que no lo tenemos mucho, pues voy a continuar. Ajá, Samuel, habría que especificar. F y B es isocórico, de acuerdo, pero el isobárico ¿a dónde? Vale, pero empezamos aquí, ¿ve? I, A, F. En el proceso, F y B es isocórico, eso está bien, pero A y F no. Vale, veámoslo. En el proceso IA es un proceso a volumen constante. Este es isocórico. IA. Luego el proceso AF, ese es isobárico, es a presión constante. El proceso IB es otro isobárico a presión constante. Y el proceso BF es otro isocórico a volumen constante. Entonces tengo dos isobáricos, que es el IB y el proceso AF, y tengo dos isocóricos, el proceso IA y el proceso BF. El de retorno es una curva que no conocemos qué tipo de proceso es. Solo vemos esa curva, que me está indicando el cambio de presión y volumen que está teniendo cada uno. El estado final va cambiando hasta llegar al estado inicial. Esos son los procesos que aparecen aquí. Entonces, dicho eso, les preguntaría, ¿cómo se le llamaría a la siguiente situación? A esta combinación de procesos, el proceso I, A, F y el F regresando al I. O sea, la combinación de estos tres, I, A, F, con esta curva para terminar en I. Esa combinación de esos tres procesos es lo que se conoce como un ciclo termodinámico. El ciclo termodinámico se da cuando, a través de diferentes procesos termodinámicos, un sistema regresa a su estado inicial. Aquí está el estado I, pasó al estado A, pasó al estado F y regresó a través de esta curva al estado I. Entonces aquí se genera un ciclo termodinámico. ¿Y dónde hay otro ciclo termodinámico? Pues acá, en la trayectoria, pasar del I al estado B, luego al estado F y regresar por esta curva roja al estado I. Esto también sería otro ciclo termodinámico. Siempre que regrese al estado inicial, pues se da un ciclo termodinámico. Y eso es también muy importante. Entonces vamos a tratar de desarrollar esto. Nos dice que, para sacar la información, el Q I A F es igual a 50 calorías. El trabajo IAF, 20 calorías. Y el QIBF, 36 calorías. Y la primera pregunta en el literal A es el trabajo. El trabajo IBF. ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a plantear la primera ley. La primera ley nos dice que delta U es igual a Q menos W. Pero lo voy a aplicar a la trayectoria
y BF. Q y BF, W y BF. Y delta U y BF. Y si despejamos, entonces el trabajo IBF va a ser igual al calor IBF menos el delta U y BF. Entonces, para hallar este trabajo IBF, que es el que me está pidiendo el literal A, aparte del calor, necesito conocer el delta U y BF. Pero ese no me lo dan. ¿Pero para qué me dan entonces el Q y W en la trayectoria IAF? Si planteamos la primera ley allí, delta U y AF sería Q y AF menos W y AF. Y ahí puedo hallar ese delta U. Sería 50 calorías menos 20 calorías. Entonces el delta U y AF es 30 calorías. Pero ¿y entonces para qué encontré este delta U y AF? Que tiene que ver con el delta U y BF. Si vemos el esquema, acabo de encontrar el delta U desde el I a F. ¿Será igual al delta U y BF? Ajá. ¿Por qué, Samuel? Porque es una ecuación de estado y está llegando del inicio al final. Ok. Es una función de estado. Es correcto. Dijimos que la función de estado, el cambio de energía interna es una función de estado que solo depende del estado inicial y el estado final. Y como nos dice Samuel, son los mismos estados, el mismo estado inicial, el mismo estado final, por trayectorias diferentes, ¿verdad? IAF y BF. Entonces, el cambio de energía interna es el mismo. Muy bien, Samuel. Entonces, si es el mismo, pues vamos a poner aquí, pero delta U y AF es igual al delta U y BF. Entonces, el trabajo IBF va a ser igual a 36 calorías, que es el QIBF, menos 30 calorías. Entonces el trabajo IBF es 6 calorías. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la trayectoria FI? Tiene que tener un cambio de energía interna. ¿Cómo sería ese cambio de energía interna para la trayectoria FI? Porque involucra los mismos estados, ¿verdad? El estado I y el estado F. Solo que recuerden que esta es de retorno. Entonces, ¿qué puedo decir con respecto al delta U FI? ¿Cuánto valdría si es de retorno? Ajá. ¿Qué me dicen? Trayectoria FI. No, Rafa. Ese valor que tú dices, Rafa, es en el caso de un isotérmico. Ajá, pero ¿qué valor, Samuel? Eso. Muy bien, Samuel. Como son los mismos estados inicial y final, los estados de IF, pero ya es de regreso, va a tener el mismo valor, pero con signo contrario, en este caso, menos 30 calorías. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Si al ir del I al F es positivo y del F al I tiene que ser negativo, el mismo valor.
Entonces ya tengo esa información. Vamos al literal B. En el literal B nos dice si el trabajo para la trayectoria de retorno FI es menos 13 calorías. Ven acá. Trabajo FI es menos 13. Sí, menos 13 calorías. ¿Cuál es el valor del calor para esa trayectoria? O sea, que ¿cuánto es el QFI? Pues planteamos otra vez la primera ley. Delta U igual a Q menos W. Pero en este caso para la trayectoria FI. FI y FI. Entonces si despejamos, QFI va a ser igual a delta U FI más W FI. Y ahí es donde íbamos a necesitar ese delta U FI. Entonces Q FI es igual a menos 30 calorías más el trabajo FI que es menos 13 calorías. QFI sería menos 43 calorías. Ahí está. El siguiente literal, el literal C dice, tome la energía interna en el estado I igual a 10 calorías. Literal C. UI igual a 10 calorías. ¿Cuál es el valor de UF? Dice. Bien. Aquí me puedo valer de el delta UFI. ¿A qué sería igual el delta UFI? Como es un delta, tiene que ser la resta de dos energías internas. Pero ¿cuál menos cuál? Sería UF menos UI o UI menos UF. Recordemos que un cambio de cualquier variable es un valor final menos un valor inicial. Y aquí la trayectoria va desde F hasta I. ¿A dónde termina? Termina en I. Inicia en F, porque estamos hablando de esta trayectoria roja. Termina en I, inicia en F. Entonces aquí tendría que poner, como es la trayectoria FI, tiene que ser UI menos UF. Y de esa manera puedo despejar para hallar UF. UF va a ser igual a UI menos delta U FI. Entonces, UF va a ser igual a 10 calorías menos 30 calorías. UF sería 40 calorías. Y ahí tengo ya UF, o sea, la energía interna en este punto, o en este estado. Ahora me da la energía interna en el estado intermedio B, V igual 22 calorías. ¿Cuáles son los valores de Q para las trayectorias IB y la trayectoria BF? Si V es 22 calorías.
Son 2 calores me piden. Recordemos aquí. Tengo el UI, 10 calorías, y el UF, 40 calorías. Y me dan V. Entonces puedo encontrar como voy a necesitar el delta U y V y el delta U BF para encontrar estos calores. ¿Cómo encuentro el delta U y V? Sería V menos UI. Entonces sería 22 calorías menos UI. Dice aquí que son 10. Entonces el delta U y V sería 12 calorías. Ya tengo 1. Y también voy a necesitar el delta U BF. Que sería UF menos V. UF, que encontramos aquí, 40. Calorías menos V, que es 22. Entonces delta VF 18, si no hago mal la resta. Ahí está. Entonces vamos a calcular el Q y V. Despejado el calor es delta U más W. Entonces el Q y V es delta U y V más W y V. Bien, el delta U y V ya está aquí, es 12 calorías. ¿Cuánto sería el trabajo IB? Eso tenemos que utilizar esto. Vale, ¿qué me interesa aquí? El delta U y V ya lo conozco, 12 calorías, me falta el trabajo IB. Observemos dónde sería el trabajo IB. El trabajo IB sería el proyectado aquí. Este es el trabajo IB. Entonces quiere decir que el trabajo IB más el trabajo en la trayectoria BF, o sea, si sumo el trabajo este IB más el trabajo BF, ¿qué obtengo? Pues obtengo el trabajo IBF. Pero ¿qué pasa en el proceso BF? Es un proceso a volumen constante. Ya vimos que en los procesos a volumen constante, como no proyecta área, ese trabajo es 0. ¿Qué me queda entonces? El trabajo IB es igual al trabajo IBF. Y el IBF ya lo tenemos por aquí.
Vamos a ver, aquí está. El trabajo IBF es 6 calorías. Entonces esto es igual a 6 calorías. Entonces ya puedo calcular esto. QIB sería igual al delta UIB, que es 12 calorías, más el trabajo IB, que acabamos de ver aquí, que es igual al IBF, 6 calorías. Entonces QIB es 18 calorías. Y ahí está. Ahora queremos el QBF. El QBF será igual al delta U BF más el trabajo BF. Y acabamos de ver aquí que el trabajo BF es 0, que es un isocórico. Entonces me queda que el QBF es igual al delta UBF. Y el delta UBF ya lo calculamos aquí. Está 18 calorías. Y ahí está. Bien, eso es todo lo que pide el problema. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Si ven, solo hemos ocupado la primera ley, delta U igual a Q menos W. Y los delta, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, Nelly, gracias. Cuando uno no tiene preguntas, es una de dos. O entendió y quedó todo bien claro, o no entendió nada. Así que Nelly, voy a creer que sí entendiste. Excelente, Nelly. Me parece magnífico. Va, aquí les tengo otro problemita. Dice que consideremos el siguiente proceso de 2 pasos. Se permite que fluya calor, dice, hacia fuera de un gas ideal a volumen constante, de manera que su presión disminuye de 2.2 a 1.4 atmósferas. ¿De cuál está hablando? Pues de este proceso AB. La del estado A. El estado A, sus condiciones son 5.9 litros y 2.2 atmósferas. Y pasa a través de este proceso a volumen constante al estado B, donde la presión disminuyó a 1.4 atmósferas. ¿Y qué dice ahí? Se permite que fluya calor hacia fuera de un gas ideal. Ese calor, al pasar por el proceso AB, va a ser positivo o va a ser negativo. Se dice aquí que se permite que fluya calor hacia afuera del gas. Ok, Samuel, es negativo. Eso está indicando que se está perdiendo. Muy bien, el calor de A a B va a ser negativo. ¿Qué dice después? Luego el gas se expande a presión constante de un volumen de 5.9 a 9.3 litros, donde la temperatura alcanza su valor original. Vale, este es el otro proceso, el proceso BC a presión constante se da a 1.4 atmósferas y el volumen aumenta de 5.9 litros a 9.3 litros. Tengo dos procesos, un proceso isocórico donde disminuye la presión
y un proceso isobárico donde aumenta el volumen. Esta curva que ven acá, ese no es un proceso, solo está indicando, es una isoterma que indica la temperatura de A y la temperatura de C. Y como dice acá, donde la temperatura alcanza su valor original. O sea que al llegar C, llega a tener la misma temperatura de A. Entonces por eso dibujaron esta isoterma. La temperatura de A es la misma temperatura de C. Y de calcular el trabajo total que realiza el gas en el proceso. O sea, hay que encontrar el... ¿Para qué, Rafa? ¿Para el calor o para el trabajo? Me estás diciendo. Para el trabajo, ok. Ahí sí, estamos de acuerdo. Para el trabajo, muy bien. Pero en el literal dice... Ah, sí, el trabajo. Ah, pues sí. Ya había entendido mal. Es correcto, Rafa. El trabajo total que realiza el gas en el proceso. Vale. Ya sabemos que en un isocórico el trabajo es 0. O sea que el trabajo total, lo vamos a poner acá, el trabajo total va a ser igual al trabajo en el proceso AB más el trabajo en el proceso BC. Y como el AB es isocórico, este trabajo vale 0. Entonces el trabajo total va a ser nada más el trabajo BC. Y como nos dijo Rafael, hay que ver el área. Sería esta área proyectada. Lo queremos ver así. Este es el área que tenemos que calcular. Y ese es un rectángulo, ¿verdad? Base por altura. La base sería la resta de 9.3 menos 5.9. 9.3 litros menos 5.9 litros. Ajá, esa es la respuesta ya, Rafa. ¿O es la resta? Quiero ver. La resta, supongo. Sí, la resta, ok. Y esta sería la base, ¿verdad? Y la altura pues sería de aquí hasta el punto B. Eso es 1.4 atmósferas. Entonces el trabajo total nos va a dar, multiplicando eso que obtuvo Rafael por 1.4. A mí me da 4.76 atmósfera litro. Esas son unas unidades no muy usuales de trabajo y energía, pero las podemos utilizar. Vamos a dejar así, en atmósfera litro. Ese sería el trabajo total. Aunque si se los pidieran en joules, pues vamos a poner aquí el factor de conversión. No, Rafa, porque es un rectángulo. Se dividiría entre 2 si fuera un triángulo. Base por altura entre 2. Ok. El factor de conversión, anótenlo, apréndanselo como ustedes quieran. Una atmósfera litro es 101.325 joules. Entonces, si hacemos esa conversión, multiplicamos por y eso nos da 482.307 joules. Lo podemos dejar aproximado si lo trabajamos solo con 3 cifras significativas como 482 joules.
algo bien importante con base a lo que acabo de decir, en las cifras significativas, en el problema que ustedes van ya en el examen, ¿verdad? En el examen parcial, el problema que ustedes van a mandar el desarrollo y todos los cálculos, ahí se les van a dar indicaciones de cuál constante universal van a utilizar, también si con cuántas cifras significativas quieren cada una de las respuestas o con cuántos decimales. Recuerden que no es lo mismo decimales que cifras significativas. Entonces, van a ser el problema que se les presente, ahí le va a decir el que hizo el problema, le va a decir con cuántas cifras significativas quiere las respuestas o con cuántos decimales. Y también les va a dar el R y el factor de conversión si es necesario, se los va a dar él, para que las respuestas pues coincidan lo más posible en la solución que nosotros vamos a tener. Entonces, traten de seguir esas indicaciones para que no tengan mucho problema a la hora de calificar eso. Bien, este es el literal A. Literal B dice el cambio de la energía interna del gas en el proceso. Necesitamos el delta delta U. Vamos a ver. El delta U total sería el delta U AB más el delta U BC. ¿Cómo hallar esos delta U? El delta UAB, pues ya vimos en las fórmulas, es un proceso a volumen constante. Dice que el delta U es igual a Q, y Q es igual a NCB delta T. Entonces el delta UAB sería igual a NCB delta T. ¿Y cómo sería el delta UBC? Ese es un proceso isobárico a presión constante. ¿Sí? El delta U dice que es Q menos W. Entonces necesitaría el calor y el trabajo. QVC y WBC. Trabajo BC ya lo tengo, el QVC no lo tengo. ¿Cómo hallo el QVC según esto? Como NCP delta T. NCP delta T. Menos WBC. Aquí entramos en un conflicto, no nos dice si el gas es monoatómico. Vamos a ver. Nos dice si es monoatómico o diatómico para determinar CP y CB. Y las temperaturas tendríamos que encontrarlas de alguna manera. Tampoco nos dice cuánto valen las temperaturas. ¿Qué hacemos aquí entonces? Ajá. ¿Qué se les ocurre?
El que eliminamos, Rafa. Ajá, Samuel, y con esa ecuación que eliminamos la temperatura, pero no, eso no se puede, Rafa, así solo porque hay que eliminarla, no. Y Samuel, estás planteando, digamos que es para el estado AB, para los procesos AB. Ahí tengo todo. No me dice número de moles. O sea, la presión de A la conozco y el volumen de A la conozco. La presión de B la conozco y el volumen de B la conozco. Aquí no hay incógnita, Samuel. Pues sí, pero todo lo conozco. ¿Dónde está el truco de esto, niños? Fíjense bien. Aquí va a haber un delta U. Imagínense que esto fuera un ciclo, que pasara del proceso del estado A al estado B, del estado B al estado C y del estado C regresara al estado A. ¿Y este proceso? ¿Qué proceso sería? El CA, de acuerdo así como está aquí y con las condiciones que nos da el problema. Ajá, es un isotérmico. Muy bien, Rafa. Ahora, el cambio de energía interna de un ciclo siempre es cero. ¿Por qué? Porque regresa al estado inicial y recordemos que el cambio de energía interna es una función de estado, depende del estado inicial y del estado final. Y en un ciclo regresa al estado inicial, quiere decir que el estado final es el mismo estado inicial. Y si son iguales, no ha habido cambio en la energía interna. Entonces el cambio de energía interna en un ciclo siempre es cero. Ahora, ¿qué sucede si lo vemos así? Vaya, delta U del ciclo, aquí sería el delta U AB más el delta U BC más el delta U CA. Y como ya nos dijo Rafael, el CA es un isotérmico. ¿Y qué pasa en un isotérmico? ¿Cuánto vale el cambio de energía interna en un isotérmico? Lo recordamos aquí. Aquí está el isotérmico. Vean, en un isotérmico el cambio de energía interna siempre es cero. Porque dijimos que la energía interna depende de la temperatura. Y como la temperatura no cambia, entonces no hay cambio en la energía interna. Significa que este vale cero. Y este también vale cero, el del ciclo. Para que se cumpla esto, que este sea cero, ¿cómo deben de ser estos dos? ¿Cómo debe ser el delta U AB y el delta U BC? Para que se cumpla que al sumarlos ellos dos me dé cero. Ajá. Uno positivo y el otro negativo, pero también del mismo valor, Rafa. Es correcto. Deben de ser de igual magnitud y uno positivo y el otro negativo. ¿Quién sería el positivo? Eso lo vemos aquí en el dibujo. El que va de A a B, ¿qué le va a pasar a la temperatura? ¿Le va a aumentar o le va a disminuir? Porque aquí va a pasar otra isoterma. Aquí va a pasar la isoterma por el estado B. Esta va a ser la temperatura de B y este isoterma es la temperatura de A y es la temperatura de C. Entonces al pasar de A a B, ¿hay aumento o disminución de temperatura? Ajá.
Ajá, Rafael, disminuye la temperatura, muy bien. Si disminuye la temperatura significa que la energía interna también disminuye. Entonces, en el proceso AB, este sería el negativo. Este sería el negativo. ¿Y qué pasa en el proceso BC? La temperatura aumenta del estado B al estado C. Aumenta la temperatura, aumenta la energía interna. Entonces, esta es la positiva. Entonces, ambos tienen la misma magnitud, pero una negativa y el otro positivo, y entonces al sumarlo se hace 0. Entonces, volviendo a esto, ¿cuánto sería el delta U total? Si el delta UAB y el delta VC, y lo acabamos de poner, el delta UAB y el delta VC, permítanme, va. El delta UAB y el delta VC son de igual magnitud, uno negativo y el otro positivo, y al sumarlos, ¿cuánto me va a dar? Eso, Samuel. Entonces el delta U total es 0. No necesito estar calculando esto ni esto. Por el análisis que acabo de hacer, yo sé que el delta U total es 0. Ahí contestamos el literal B. Y ahora el flujo de calor total. ¿Hacia adentro o hacia afuera del gas? Si aplicamos la primera ley, delta U igual a Q menos W, para hallar el calor total, pues despejamos acá, delta U total, más W total, igual a Q total. Y este 0, y este, si lo queremos poner en joules, dijimos 482 joules. Sería el Q total. Igual al trabajo total, porque el delta U total es 0. Entonces no necesitaría estar calculando, porque ¿cuál sería la otra forma? El Q total sería el QAB más el QBC. Pero como no conozco las condiciones para encontrar el QAB ni el QBC, se necesitaría número de moles, temperaturas y no se pueden calcular, pues la salida es esta. Ya conociendo el cambio de energía interna y el trabajo total. Y ahí estaría resuelto. Ven la importancia de, en estos problemas de saber esa teoría, la dependencia de la energía interna con la temperatura, que el cambio de energía interna de un ciclo es 0, todo eso es teórico, que el cambio de energía interna en un proceso isocórico, perdón, en un proceso isotérmico es 0. Todas esas situaciones nos auxilian para resolver estos problemas. ¿Alguna pregunta o duda? En el B. ¿Qué pasó, Samuel, ahí?
No entiendo lo que me quieres decir por último, Samuel, donde dice que el por qué es porque el proceso de un ciclo para un isocórico es cero. No, no, no. Lo que vale cero en un isocórico es el trabajo. Y lo pusimos, trabajo AB. Pero el delta U no vale cero, ni el calor. Porque aquí pusimos delta U AB. Lo que sí sabemos que es negativo, por lo que nos dijo Rafael. Rafael nos dijo que la temperatura disminuye y es correcto. Ya que esta isoterma, la de B, está más cerca de los ejes, es menor que la de A. Entonces disminuye la temperatura. Por lo tanto, el cambio de energía interna va a ser negativo en el isocórico. Y luego en el isobárico, ¿qué pasó con la temperatura? La temperatura aumentó de este valor TB a TC. Entonces, si aumenta, el cambio de energía interna es positivo. Ahora, de acuerdo al análisis que vimos que el cambio de energía interna en CA es cero, dijimos que para que se cumpla que el delta U del ciclo es cero, estos dos tienen que ser iguales en magnitud, pero de signo contrario. Ya sabemos que este es el negativo y este es el positivo. Entonces, por decir algo, si este vale, que los dos valgan 500 joules, pero este sería menos 500 joules y este más 500 joules. La suma, cero. No sé si por ahí anda la cosa. Entonces, como estos dos son iguales, signo contrario, el total va a ser cero. ¿A qué valores te refieres? A los de los cambios de energía interna. Sí, o sea, ese valor no va a cambiar. O sea, el valor que tenga aquí, lo único que no sé cuánto es, porque no me da las condiciones para calcularlo. Pero sí sé que este es igual a este y de signo contrario. ¿Cuánto valen? No sé. Pero el valor que tenga aquí va a ser el mismo valor que tenga acá. Solo que este negativo y este positivo. Ahora, ¿cuándo va a cambiar el cambio de energía interna? Si yo modifico el estado, recordemos, en función de estado. Si ya el estado B no estuviera aquí, estuviera en otro punto, entonces ahí ya va a cambiar este valor. Pero mientras no se mueva ni el estado A ni el estado B, independientemente de la trayectoria que yo lleve, el delta U va a ser el mismo. No sé si ahora sí te aclaré la duda, Samuel. ¿Estás dudoso todavía? Bueno, entonces... pero ¿dónde está específicamente la duda? No quiero que te quedes con esa duda. Ah, vaya, veamos otra vez aquí. El truco está en esto. Es en las temperaturas. Está claro que esta temperatura es menor que las otras dos, esta isoterma que dibujé. ¿Está claro eso, Samuel? Va, perfecto. Repitiendo, va, estas curvas isotermas, entre más cerca están de los ejes presión y volumen, pues son menores, ¿va? No, el que viene es el que sigue, Rafa. Pero tenemos que aplicar todos estos conceptos. Ya vamos a ver uno parecido. Pero es importante saber todos estos definiciones, estos conceptos, porque si no, a la hora de los problemas, pues se nos va a generar un problema mayor. Ya vamos a ver el otro, Rafa. Va, retomando esto. A medida que me voy alejando, estas curvas se van alejando de los ejes presión-volumen, la temperatura va a ir siendo mayor. Entonces,
Queda claro que la temperatura de A, que es igual a la temperatura de C, estas son mayor que la temperatura de B. Ahora, si hay, ese es el concepto, Samuel, si hay un aumento de temperatura, quiere decir que va a haber un aumento de energía interna. Y un aumento de energía interna significa que el cambio de energía interna es positivo. ¿Ya? Si disminuye la temperatura, va a haber una disminución de la energía interna y eso lo veo reflejado en un cambio de energía interna negativo. Entonces, en el proceso AB, como disminuye la temperatura, va a haber una disminución de la energía interna y por lo tanto ese cambio de energía interna es negativo, que es lo que hemos puesto acá. Ese signo menos me está indicando que la energía interna disminuyó. ¿Ya? Y en el caso del proceso BC, ha aumentado la temperatura, por lo tanto ha aumentado la energía interna y yo lo veo reflejado eso en un cambio de energía interna positivo. No sé si ahora quedó mejor, Samuel. Ok, perfecto. Bueno, ahí estamos. No se queden con las dudas, por favor, ahí los demás también, ¿verdad? Pregunten. Sin miedo, aquí nos podemos equivocar. Vaya, entonces vamos a uno parecido al que viene en el examen. ¿Qué es lo que quiere Rafa? Y es este. Ese está en las clases, ¿verdad? Nos dice que un mol de un gas monoatómico, aquí está bonito, ¿verdad? Nos dice la cantidad de moles, nos dice qué tipo de gas es, cruza el ciclo de la figura. Analicemos antes de leer el texto la figura. Ampliémosle un poquito más porque Rafa no lo ve. ¿Lo ves bien ahí, Rafa? Ok, perfecto. Este es el estado inicial, el estado 1. Me dice que la temperatura en 1 es 300 Kelvin. Y a través de este proceso, que está en verde, llega al estado 2, donde la temperatura es 600 Kelvin. ¿Qué proceso es este? El de 1 a 2. Ahí dice en el texto, pero quiero que ustedes me lo digan así, sí. Isocórico, eso es, muy bien. Es a volumen constante, correcto. Aumentó la temperatura, pasó de 300 Kelvin a 600 Kelvin y también aumentó la presión. El volumen es constante. Luego pasa a través de este proceso. Aquí ya nos dice en la figura que es un proceso adiabático, esta curva. Pasa al estado 3. ¿Qué pasó con la temperatura? Disminuyó de 600 Kelvin a 455 Kelvin. Recuerden que tanto el adiabático como el isotérmico, este es el isotérmico, es una curva. Y vean el adiabático también es otra curva. Pero vean estas curvitas que aparecen aquí en celeste, esas son las isotermas. ¿Qué característica tiene? ¿Cómo diferenciar eh, cuándo es un isotérmico, cuándo es un adiabático? Pues los textos nos dicen que el adiabático tiene una mayor pendiente que el isotérmico. O sea, más que, ¿cómo decir? Un poquito más vertical. Observemos acá. Esta como que es un poquito más abajo y esta un poquito más arriba. Pero a la hora de los problemas, así como este, pues ahí les van a especificar si esa curva es adiabática o es isotérmica. Ahí no se preocupen, ¿verdad? Ahí les van a decir. No tienen que estar viendo si es mayor pendiente o menor, no. Ustedes ahí les tienen que decir exactamente qué representa o qué proceso representa esa curva. En este caso nos dice adiabático. Y el último proceso va de 3 a 1. ¿Qué proceso es ese? Vemos que
el volumen disminuye, pero como dice acá, está a presión constante. Es un isobárico. Entonces aquí se genera el ciclo. Este es el estado inicial, el 1. A través de un isocórico llega a 2, aumentando la presión. A través de un adiabático llega al estado 3, disminuyendo la presión. Y de 3 regresa al estado inicial 1, manteniendo constante la presión, disminuyendo el volumen. Nos dan las tres temperaturas, los procesos. Y del estado inicial me dicen que, vamos a ver, si la presión inicial en el punto 1 es 1 atmósfera. Entonces me dan presión, vamos a sacar esa información. Me dice que el número de moles es 1. Un mol dice que es monoatómico. Y en el momento en que me dice que es monoatómico, con solo eso me está diciendo que Cp es 5 medios por R. Está diciendo que Cb es 3 medios por R. Y me está diciendo que gamma es 5 tercios. Todo esto lo debo de tener listo desde el momento en que me dice que es monoatómico. Si fuera diatómico, pues ya cambiarían, ¿verdad? Aquí sería 7 medios, aquí 5 medios y aquí 7 tercios. Creo que sí, 5 medios, no, 7, ya mis cebolas. ¿Cuál sería? 7 quintos. Gracias, Samuel. Eso es. 7 quintos, sí. Ok. Pero como es monoatómico, pues esas son las condiciones. La presión en 1, 1 atmósfera. Entonces me dice que la presión en el estado 1 es un ATM, una atmósfera. ¿Qué más conozco del estado 1? Conozco la temperatura 1, que es 300 Kelvin. No conozco el volumen 1. Ahora yo hago este esquema. Se me facilita más. Espero que a ustedes también. Vamos a ir al estado 2. Presión 2. Temperatura 2. Y volumen 2. ¿Qué conozco del estado 2? Conozco la temperatura, ¿verdad? 600 Kelvin. Y yo sé que para pasar del estado 1 al estado 2, el proceso es a volumen constante. Quiere decir que el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿verdad? Luego, siguiente proceso, para pasar de 2 a 3, donde va a haber una presión 3, una temperatura 3 y un volumen 3. ¿Qué conozco del estado 3? Pues la temperatura, 455 Kelvin. No conozco la presión, ¿o sí la conozco? 3. ¿Conozco o no conozco la presión? ¿Cuánto es, Samuel? Eh, Ujú. constante, ¿no? Por eso, pero ¿cuánto vale, pues? Ah, Ah, pues sí, es una constante. atmósfera. Eso, muy bien. Es la misma presión de 1, ¿verdad? Porque es constante en este proceso, 3,1. Y la de 1 es una atmósfera, aquí también es una atmósfera. Eso es, Samuel. Y Rafa nos da el valor en Pascal, ¿verdad? Ok, de acuerdo, Rafa. Es lo mismo, muy bien. Nada, aquí no hay que dudar. Estar súper claros. Una atmósfera o 1.013 por 10 a la quinta Pascal, ese es el valor aproximado. Y el valor exacto, Rafa, sería 101.325. Ahí, como les digo, la persona o el docente que haga el problema le va a dar la conversión. Si yo lo hiciera, yo les daría esto. ¿Sí? Ahora la que ocupa Rafa, creo que es la que aparece en los videos, en algunos libros,
que es el valor aproximado. 1.013 por 10 a la quinta pascal. Es lo mismo, ¿no? Solo que este sería el valor exacto y este el valor aproximado. Bien. ¿Qué más aquí? Ah, ya sé. No había leído esto, Rafa, pero de aquí lo sacaste, ¿verdad? Es correcto. Y para regresar del estado 3 al estado 1, regresaría por aquí. Ese es un proceso que ya vimos ahí, a presión constante. Vamos a poner esto es a presión constante. Y este es adiabático. Este esquema siempre lo hago yo antes de iniciar a contestar las preguntas del problema. ¿Por qué? Porque todas esas condiciones que hay que encontrarlas, lo que no aparece ahí, el volumen 1, el volumen 2, la presión 2 y el volumen 3, hay que encontrarlos para tener listo toda la información que necesito para encontrar calor, trabajo y cambio de energía interna en cada uno de los procesos. Entonces partimos encontrando el volumen 1. Puedo aplicar la ecuación de estado. Presión 1 por volumen 1 igual a nRT1. Despejamos ahí el volumen 1. nRT1 entre la presión 1 ya vimos que N es un mol. Fíjense bien aquí, para encontrar los volúmenes en litros, no voy a utilizar esta R que me sugieren. Esta lo voy a utilizar ya para encontrar los calores y los trabajos. Aunque debería, porque esa es la que me están indicando. Pero la que conocemos es 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Con la temperatura 1 que es 300 Kelvin y la presión 1 que es una atmósfera. Entonces el volumen 1 24.6 litros. Lo vamos a escribir acá. Y recordemos que el proceso 1 a 2 es a volumen constante, quiere decir que el volumen 2 también es 24.6 litros. Ahora hay que ir a la presión 2. La presión 2 podríamos aplicar la misma ecuación de estado o la siguiente ecuación. Vamos a ver. Podría ser así. Presión 2 igual a nRT2 entre volumen 2 o también presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2, que es para un isocórico. En cualquiera de las dos debería dar lo mismo. Probemos. Presión 2
Ya sin unidades esto, 1, 0.082. La temperatura 2 es 600. Y el volumen 2, 24.6. Entonces la presión 2 nos da 2 atmósferas. Ok, Samuel, correcto. 2 atmósferas. Veamos si es lo mismo aquí. Aquí sería presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 igual a presión 2. Entonces sería presión 1 es 1 atmósfera. Temperatura 2, 600 Kelvin. Y la temperatura 1 es 300 Kelvin. La presión 2 nos daría 2 atm. Similar al otro. Entonces, ya tengo la presión 2 atm. Bien, y me faltaría encontrar el volumen 3. Lo podemos hacer por ecuación de estado, es lo más fácil. El volumen 3 sería nRT3 entre la presión 3. Entonces, 1 por 0.082, temperatura 3, 455, y la presión 3, 1 atmósfera. Esto es lo que a mí me da. Ya tengo ahí volumen 3. Ok, Rafa, gracias. Y ahí ya tengo listo todo. Número de moles, CP, CB, gamma, presión, volumen y temperatura de todos los estados. ¿De qué otra manera podríamos haber encontrado el volumen 3? Pues aplicando las ecuaciones para el proceso adiabático. ¿Cuáles son esas? Esta que está acá. ¿Qué es lo que vamos a ver? Temperatura y volumen o sí, podríamos utilizar la de presión y volumen, que sería la presión 2 por el volumen 2 a la gamma igual a presión 3 por el volumen 3 a la gamma. Esa podríamos utilizar para el volumen 3. Al despejarlo, sería presión 2 entre presión 3 por el volumen 2 a la gamma igual a volumen 3 a la gamma. Para quitarle ese gamma, se elevan ambos extremos de la ecuación. Todo esto elevado a la 1 sobre gamma. Y esto también elevado a la 1 sobre gamma. Entonces aquí quedaría presión 2 sobre presión 3 elevados a la 1 sobre gamma por el volumen 2 igual al volumen 3. Y ahí sustituiríamos y encontramos el volumen. Vamos a ver si es cierto. La presión 2 es 2 y la 3 es 1.
Aquí sería 2 sobre 1 elevado a la 1 sobre gamma. Y gamma es 5/3. Por el volumen 2, 24.6. Igual a volumen 3. Y no me da. Hice mal el despeje, ok. Vamos a ver dónde está nuestro error. Ya me dio. No sé qué había hecho, pero eso da. Correcto, Clara Jocelyn. Eso da 37.286 litros. Ok, va. Ahí son cuestión de decimales para ser salomónicos. Y si observamos el volumen, aquí lo hemos puesto, bueno, las temperaturas van con 3 cifras significativas, el volumen con 3 cifras significativas. Este lo tenemos que dejar con 3 cifras significativas, 37.3. Si lo vemos aquí, aproximado, 37.3. Es correcto, Samuel, lo que tú dices. Bien, entonces dejémoslo así para que no perdamos cifras significativas. Va. Ahí está. Pero ven, existen varias formas de resolver esto. Se los hice esto específicamente por el despeje, porque no vaya a ser que lo necesiten por ahí y no puedan despejarlo. Aquí está ya el despeje en esta ecuación. Bien. Aquí falta mucho por hacer porque nos pide, bueno, literal, la presión y el volumen de los puntos 2 y 3 es lo que acabamos de hacer. Luego pide el calor Q, el cambio de energía interna y el trabajo para cada uno de los procesos y por el ciclo como un todo. Bien. El tiempo ya nos consumió, no nos alcanzaría para resolver esto. Si gustan, lo continuamos el día de mañana a las 11. ¿Están de acuerdo? Ok, Samuel, gracias. Vamos a terminar entonces de grabar. Hasta aquí nos quedamos.